Los estándares básicos de competencias en lenguaje del Ministerio de Educación Nacional de Colombia hacen un llamado a jugar con la intertextualidad y relacionar la literatura con otros sistemas simbólicos. Al respecto, cobra enorme sentido el trabajo en el aula de clases con la minificción, que permite no solamente generar propuestas desde la literatura, sino también desde el cine y la música. Minificción, relatos breves, belleza que contiene mundo. A propósito de ello, en este video se van a presenciar varias películas en un minuto, tomadas justamente del portal www.filminit.com. En este portal se encuentran cientos de películas que no pasan de los 60 segundos de los 5 continentes. Anualmente se premia en el festival en una doble categoría: categoría del público, que es por votación, y categoría de jurados, donde intervienen cineastas, escritores y expertos en artes visuales. Varias de las películas en un minuto que figuran en esta presentación son tomadas justamente del Filminit. Para hablar de narraciones donde la brevedad es llevada al extremo, existen varias denominaciones. Indistintamente del nombre elegido, tienen características en común y se refieren a un mismo fenómeno: minicuentos, minificciones, microrrelatos, microficciones. A nivel latinoamericano, varios autores han generado valiosas reflexiones críticas, entre ellos la venezolana Violeta Rojo, la argentina Luisa Valenzuela, del mismo país Davila Manovich, por México Lauro Zavala, entre otros. Ella es Luisa Valenzuela, una de las principales narradoras de Argentina y una de las maestras de la minificción. Con relación a los minicuentos, destaca la autora: un buen minicuento es como un tiro en la sien. No puedes desgastarte, como las mafias, disparando a brazos y piernas. El drama del desencantado, que se arrojó a la calle desde el 10º piso, y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. Bedtime, Alex. Daddy, can you tuck me in? Of course. Good night, Alex. You forgot to look under the bed. Of course. Sorry, buddy. Daddy, there's somebody in my bed.
En la década del 90, la venezolana Violeta Rojo publicó el libro titulado Breve Manual para reconocer minicuentos. La primera parte del libro ofrece disertaciones teóricas en torno al minicuento y sus características. La segunda parte ofrece al lector una antología de minicuentos universales. En ese libro ya destaca que los minicuentos son muy breves, no llegan por lo común a las 2 páginas impresas, aunque lo más frecuente es que tengan una sola página. Pueden no tener un argumento definido. Cuando no lo tienen es porque el argumento está implícito y necesita de la intervención del lector para completarse. Por eso en muchos minicuentos se retoman personajes ya conocidos, casi que arquetípicos, muchos de ellos de la literatura universal, o personajes de otras obras literarias. En este sentido, en un minicuento o microrrelato o minificción, se nutre el autor de las tradiciones pasadas. Su propuesta creativa parte de la intertextualidad. En consonancia con lo anterior, Violeta Rojo señala, debido a la brevedad del espacio y a la condensación de la anécdota, el autor debe encontrar un tema conocido o dar referencias comunes para no tener que explicar situaciones ni ubicar largamente al lector. En los minicuentos es común el uso de la intertextualidad, y en ocasiones una de las formas de la intertextualidad es la parodia, donde se transforma la estructura o el sentido de un texto anterior, y las parodias están en la literatura, pero también en el cine e incluso a nivel pictórico. Dado a la brevedad, a la condensación del lenguaje y la economía verbal, los minicuentos operan bajo la óptica de narraciones in media res, es decir, nudo y desenlace contundente. No está las formas tradicionales del relato de inicio, nudo y desenlace. Es fundamental reconocer que Violeta Rojo hablaba en los 90 del minicuento, pero ya en el nuevo siglo encontró que la minificción es un término más apropiado porque permite explorar formas no solamente literarias sino también cinematográficas. En una entrevista concedida para el diario El Nacional y titulada Violeta Rojo, la minificción es dúctil y sorpresiva, que fue publicada el 3 de septiembre de 2017, la autora venezolana resalta, abro comillas y cito su pensamiento: hay muchísimas definiciones de la minificción que suelen incluir en sus características brevedad, ironía, parodia, intertextualidad. Para mí la minificción debe ser un texto breve, literario y desgenerado. Si no es breve o muy breve ya no es minificción. Si no es literario sería una anecdótica o un chiste, pero no un género literario. Y tiene que ser desgenerado o proteico, o sea, una narración que pueda adoptar formas diversas. Hasta allí el pensamiento de Violeta Rojo. Cuando ella emplea la expresión desgenerado, quiere decir que no se ubica dentro de un género literario específico, sino que la minificción puede retomar características de la poesía, de la fábula cuando los personajes son animales, o si el relato se mueve solamente con diálogos, por supuesto que del teatro. ¿Aló? Amor, ya salió el doctor. Sí. Tu mamá acaba de morir. ¿Estás bien? Sí. ¿Me avisas cuando
vaya a recogerte. Sí. Dame un momento. La parodia es un procedimiento estético que le permite al artista retomar una obra anterior que sea clásica, universal o conocida y transformarla, creando nuevos sentidos u horizontes ideológicos. Existen parodias humorísticas, pero también existen parodias serias. Dos son los aspectos o movimientos claves que tiene la parodia. Por un lado, instalar, es decir, tomar algunas características de un texto base. En términos de la teoría literaria, ese texto base o cuento universal conocido o novela se denomina hipotexto, es decir, el original, y colocarlas en nuevo texto. Ese texto derivado que hicimos a partir de un texto anterior se denomina hipertexto. Pero no solamente se trata de instalar o repetir características de un texto previo, porque hasta allí no habría creatividad. Se requiere ante todo subvertir, es decir, tras instalar en el nuevo texto aspectos o personajes de una ficción anterior, se generan transformaciones, bien sea del personaje, del género, entre otros. A continuación, una minificción que se basa en la parodia. Esta es una parodia de La Cenicienta. La Cenicienta sería el hipotexto y el hipertexto justamente este relato breve denominado Había una vez dos, de Javier Quiroga. Un apuesto joven llama a la puerta y le pide que se calce la más hermosa de las zapatillas. En cuanto observa que ésta se ajusta al pie perfectamente, la toma del brazo, al mismo tiempo que le dice: queda usted arrestada. Esta zapatilla fue hallada en la escena del crimen. Es que para mí una mujer sin hijos es como un jardín sin flores. Felixín, por favor, ¿puedes dejar la pelotita ya? Y devuélvele la Polly Pocket a tu hermana. ¡Uy! ¿Cómo son? Es que son la manga. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Cuándo os animáis? ¿A qué? Pues a que vais a ser mujer a tener hijos. ¿Sabes qué es esto? No. El arroz que se te pasa. ¿Y vosotros? ¿Nosotros qué? ¿Cuándo os animáis? ¿A qué? A matarlos. El autor que aparece en la imagen, nacido en Guatemala, Augusto Monterroso, considerado como uno de los principales representantes de la minificción. Y este es el minicuento más breve que existe en lengua castellana. Minicuento titulado El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Multiplicidad de interpretaciones pueden ofrecerse de este relato, y la misma pregunta permitiría pensar si se está hablando de alguna criatura o algún hombre que tiene temor de despertar y encontrar allí el dinosaurio, o es quizás el mismo dinosaurio que una y otra vez despierta, asustado por las pesadillas de la futura extinción.
Un relato tan breve como El dinosaurio de Augusto Monterroso ha posibilitado que años después se construyan nuevas historias que juegan con la burla, con la ironía, y en este caso, un relato de un autor mexicano, José de la Colina, que se burla de las impostaciones de quienes pretenden mostrarse socialmente como cultos y realmente esconden una profunda ignorancia. La culta dama. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Ah, es una delicia, me respondió. Ya estoy leyéndolo. Ilusionismos de Omar Alejandro González Villamarín. Mi madre es bruja, no es su verruga insolente u oídos puntiagudos, tampoco por su fama de hechicera, satánica o espiritista, es porque en la pobreza aparece manjares que nadie en absoluto cuestiona. Un creyente, minicuento inglés de George Frost. Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero, y desapareció. Uno de los principales intelectuales y escritores de Uruguay, Eduardo Galeano. Minicuento titulado El miedo. Una mañana nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado, jaula dentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad.
Los minicuentos pueden retomar estructuras que existen en otros géneros literarios distintos al cuento, como lo son las fábulas, retomar personajes animales para construir reflexiones profundas sobre la condición humana. Y a propósito de los seres humanos, que siempre estamos acostumbrados a poderes que subyugan, Augusto Monterroso, el mismo autor de El dinosaurio, tiene este relato titulado Caballo imaginando a Dios. A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por caballos y presidido por un Dios con figura equina repugna al buen gusto y a la lógica más elemental, razonaba los otros días el caballo. Todo el mundo sabe, continuaba en su razonamiento, que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios, lo imaginaríamos en forma de jinete. A nivel de las convenciones fílmicas, una película es superior a una hora. Si bien habitualmente encontramos largometrajes de 90 minutos, existen de mayor duración, incluso 3 o más horas, como algunas de Martín de Scorsese, y tantas otras que pertenecen al cine clásico. Los mediometrajes tienen una duración entre 30 y 60 minutos, los cortometrajes máximo 30 minutos, y al interior de los cortometrajes hay formas mucho más breves, como el nanometraje, que no es superior a 3 minutos. A nivel internacional, en Chile, España y varios países europeos, existen festivales de nanometraje, donde las propuestas fílmicas pueden ir desde menos del minuto hasta 3 minutos. Y esta ya enunciado previamente del Film Minute, las películas en un minuto que no pueden superar los 60 segundos. Como soportes críticos y fundamentos pedagógicos para este video, y para que tengan alternativas de llevar la minificción al aula de clases, se deja disponible la totalidad de este libro en PDF titulado La educación literaria y la e-literatura desde la minificción, enfoques hipertextuales para el aula. Los editores son Osvaldo Gleicher y José de Amo. Aparecen allí diversos artículos de autoridades en el tema, y se sugiere, a propósito de la minificción en relación al cine, un artículo del profesor mexicano Lauro Zavala titulado Para una teoría del cortometraje y el nanometraje. Allí el profesor Lauro Zavala, aparte de valorar la importancia que tendría el diseño de propuestas intertextuales entre minicuentos clásicos o conocidos a nivel universal y latinoamericano, no solamente incorporar las películas en un minuto, sino valorar cómo hay multiplicidad de videos musicales que contienen historia y que funcionan no solamente desde el plano acústico,
por la composición musical, sino por el video que la acompaña. A modo de ejemplo, veamos el siguiente video de la canción de Moby. El escritor colombiano René Rebetes, uno de los grandes referentes de la ciencia ficción en Latinoamérica, destaca: la ciencia ficción no es solo un género literario, sino algo más, un estado de conciencia. Con esto nos sugiere que más allá de intervención de máquinas, tecnologías o narraciones que transcurren en el futuro, hay una lectura crítica del presente y un hondo filosofar sobre el ser en el mundo y qué queda de la humanidad cuando el progreso y las tecnologías opacan nuestros ideales y sentimientos. Adelaida Caro y Laura Carrillo, en un artículo titulado Sobre la ciencia ficción, publicado en la página web de la Biblioteca Nacional de España en junio de 2010, generan esta importante reflexión sobre el sentido y trascendencia de la ciencia ficción. La ciencia ficción ha mantenido siempre la característica principal que la hace tan interesante: la capacidad de crear escenarios que inspiren debates filosóficos,
sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad, plantear dudas, señalar peligros o buscar respuestas. ¿Qué futuro espera la humanidad? ¿Qué nuevos avances científicos se producirán y qué consecuencias traerá para nuestra sociedad? ¿Quiénes somos y qué será de nosotros, de nuestro planeta? ¿Cómo serán nuestros estados, nuestras sociedades? ¿Qué valor tendrá la vida humana? ¿Terminarán las guerras? ¿O por el contrario, terminaremos por destruirnos unos a otros? ¿Qué nos pasa? Mirarse a los ojos es tanto. Hay momentos que se van y no vuelven. Nos tenemos tan cerca y no nos vemos, no nos hablamos. Todavía estás a tiempo. Si el tiempo no existiera, tal vez no me importaría.
Encuentra a tu pareja ideal con nuestro buscador. Te acercamos a esa persona que más se ajusta a tus gustos. A ver, preferencias de búsqueda. Yo soy hombre y busco mujer. Edad entre 25 y 30. Color de cabello castaño. Color de ojos verde. Estatura 1,60. Peso entre 50 y 55 kilos. Distancia máxima de búsqueda. Distancia máxima de búsqueda. La ventaja del concepto de minificción es que permite incluir formas artísticas y narrativas más allá del lenguaje verbal. Por ello tendrían cabida tradicional los minicuentos o microrrelatos. Ambas denominaciones están ligadas al mismo fenómeno, tal como se indicó desde Violeta Rojo. También cabrían allí las películas en 1 minuto o nanometrajes, y finalmente las audioficciones, las cuales se van a explicar a continuación. Las audioficciones corresponde a una propuesta de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. El programa se denomina El peso exacto de un colibrí. Las audioficciones permiten llevar a los escuchas grandes relatos, microficciones o minicuentos, con elementos sonoros, efectos acústicos y especiales, a semejanza de las radionovelas. Por ello se podría hablar que una audioficción es como una radionovela corta. En la página específica de Radio UNAM se señala lo siguiente con relación a El peso exacto de un colibrí. Interpretaciones sonoras de microrrelatos en español, comentados por expertos en el tema o los propios autores de los textos. Y en la página, para disfrute de los escuchas, hay más de 700 audioficciones. Estas audioficciones se pueden descargar, tienen poco peso y podrían emplearse para que las disfruten en los colegios los estudiantes, compartiéndola, dado su peso breve, como archivos de audio a través del WhatsApp o las redes sociales. La página del peso exacto de un colibrí habilita a todos los que ingresen a la página, sin necesidad de tener cuenta, la descarga de las audioficciones. Es la oportunidad de tener más de 700 grandes relatos como si fueran radionovelas cortas. Y esto facilitaría en el aula de clases el trabajo con la minificción. A continuación, un ejemplo, tomado justamente de la página indicada de Radio UNAM. El peso exacto de un colibrí. Augusto Monterroso. Soy, me siento y he sido siempre guatemalteco. El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez de bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo.
dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión en la voz, sin prisa, una por una, las fechas infinitas en las que se producirían los eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Augusto Monterroso, Obras completas y otros cuentos. Ediciones Era, edición original, UNAM, 1959, primera edición en bolsillo, Era, 2019. Obras completas y otros cuentos reúne, digamos, toda la capacidad intelectiva y de la brevedad como trabaja Monterroso, ¿no? Considero que es una obra monumental, una obra que tendrá vigencia por todos los tiempos, sobre todo porque partiendo de la metáfora como elemento intelectivo, como elemento que procesa la brevedad y la extensión, en este caso la brevedad, la metáfora es precisamente lo que designa a Monterroso. Alberto Hernández, crítico literario venezolano. El peso exacto de un colibrí. Tierra Breve, antología centroamericana de minificción. De los modos de divertir al presidente aburrido. Sergio Ramírez. Un día en que amigos, civiles y militares celebraban el cumpleaños del señor presidente, en una de las innúmeras haciendas de ganado que poseía frente al mar, después de servirse las viandas y pasados los brindis y discursos, se buscaba la mejor manera de disipar su aburrimiento, agasajándolo y divirtiéndolo, cosa en que ya los cantos y bailes bufos, piruetas, imitaciones y recitaciones habían fracasado. Habiendo pedido ya su excelencia la berlina para retirarse y estando dispuesta la escolta, al ministro de culto se le ocurrió la feliz idea de iniciar un juego que con gran entusiasmo llamó de Guillermo Tell. El señor presidente, explicó, utilizando un arma de fuego a falta de ballesta, dispararía sobre frutas dispuestas convenientemente en las cabezas de los invitados, que ocuparían por turnos el sitio de honor. Su excelencia aceptó, y el propio ministro de cultos, rubicundo y feliz, se ofreció para ocupar el primer turno, poniendo sobre su cabeza un mango que, solícita, su señora esposa le alcanzó. El jefe de decanes presentó al señor presidente, cuadrándose militarmente frente a él, una caja de armas, de la cual eligió una pistola Smith & Wesson, calibre 45, mango de concha nácar. Como podía esperarse, el tiro fue fatal y levantó al ministro la tapa de los sesos. El mango cayó intacto al suelo. Las honras fúnebres fueron solemnes. La brevedad en la literatura significa el sueño para mí literario mejor cumplido, que es poder poner en pocas palabras lo que uno quiere decir. Ese es el oficio de la poesía, comprimir en las palabras varios niveles de entendimiento
El cuento breve tiene que tener esta maestría también, ¿no? De apretar en pocas palabras una idea narrativa, que no siempre es posible. De manera que ahorrar palabras es un arte en la literatura, es parte del arte de la literatura, ahorrar palabras, suprimir. Como decía Frank Kafka, el arte de escribir es el arte de suprimir. Sergio Ramírez. Escritor nicaragüense, Premio Cervantes 2017. Tierra Breve. Antología Centroamericana de Minificción. Federico Hernández Aguilar. Selección y prólogo.